Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de RSG Ecuador. Los anfitriones de hoy somos César Navarrete y Aranza Ortega. Hoy nos acompaña Karen Loaiza, investigadora asociada del Big Mamas Conservation, licenciada en Ciencias Biológicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Ciencias de Ingeniería Bioinformática y Biología de Sistemas por la Technical University of Denmark. Karen Loaiza ha realizado investigaciones relacionadas con la bioinformática, biología molecular y microbiología. En este podcast nos contará su experiencia, de qué la motivó a estudiar bioinformática y cuál es su experiencia. Hola Karen, ¿cómo estás? Desde tu perspectiva, ¿por qué te enfocaste ¿por qué te enfocaste en esto, en esta carrera? ¿Fue gracias a una materia, algún profesor, algún proyecto externo? ¿Qué es lo que te motivó? Hola a todos, muchas gracias por la invitación y gracias al RSG Ecuador por la oportunidad de compartir mis opiniones y experiencia. Bueno, respondiéndote, a mí me solía gustar ver los videos del CDC sobre enfermedades raras o casos insólitos y esto me dio la inspiración más niña de ser viróloga. Entonces, como mi aspiración era entrar al mundo de la virología, comencé en la PUCE, adentrándome en el laboratorio de microbiología y luego investigando los requisitos para un doctorado en virología, vi que la mayoría pedía un masterado en bioinformática. Y fue ahí cuando me decidí a estudiar bioinformática. Ah, qué chévere. ¿Y por qué ciencias biológicas y no microbiología? Porque en la PUSE creo que había Eh, microbiología antes, o no sé si es... cuando yo estaba estudiando no existía todavía la carrera de microbiología. Esta se abrió después de que me gradué. Ah, ya, claro, entiendo. Claro, porque yo decía, si te gustaba mucho más la microbiología, pudiste haber seguido la carrera. Y entonces, ¿en qué año te graduaste tú en la Universidad Católica? Yo me gradué en el 2015 de la Católica. Ah, ya. Y ahí te apasionó justo la microbiología, claro, la virología. ¿Y por qué justamente la virología? ¿Qué parte de la virología es la que más te, no sé, más te atrae? Bueno, en esa época justo vi un curso en Coursera que era sobre virología general en realidad. Y entonces tenía la aspiración, digamos, de ser viróloga. Ahora ya no la tengo tanto, bueno, aún con el COVID-19 se ha vuelto muy popular la carrera, pero aún no Claro. me decido a qué dedicarme en el doctorado todavía. Ah, ya, todavía no. Pero estás segurísima que vas a hacer un doctorado, eso sí. Sí, eso sí. Una Ya. vez que ya termine de transferir los conocimientos de mi beca CENESID, ya me dedicaré a Ah, un ya. doctorado. Muchas Sigue, veces los Aranza. caminos creo que van cambiando poco a poco, pero al final creo que puedes conjugar todos los conocimientos que has adquirido, tanto de tu licenciatura, tu posgrado, y luego sabrás en qué línea te vas a enfocar para el doctorado, ¿no? Así que Claro. igual muy interesante tu trayectoria. Karen, ¿tenemos conocimiento de que en esta área de investigación no suele impartirse dentro de las aulas, o si lo hace puede ser de forma muy superficial? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, cuando estuve estudiando en la PUCE, yo tuve dos experiencias en bioinformática. Mi primera experiencia fue al realizar unas filogenias en la clase de evolución dictada por Santiago Ron, y mi segunda experiencia fue en el laboratorio de microbiología de la PUCE de Ileana Alcocer, cuando hacía mi tesis, porque ahí conocí a varios técnicos e investigadores que usaban Genius para hacer análisis de secuencia, diseño de primers y análisis de más genes así. Pero aparte de esas dos experiencias, en realidad no se dicta nada de bioinformática en la Católica, en la carrera de Ciencias Biológicas. Claro, nosotros también tenemos constancia de eso. En mi carrera se ofertó, pero más bien dentro cuando yo estudié en mi malla también se ofertó, pero fue como una materia complementaria y no más bien del tronco común de la carrera. Claro, sí. Ujú. Sí, en las materias que ofertaba la puse cuando yo estudié, no había ninguna relacionada con bioinformática. Como dije, más bien a lo que Claro. terminaba, ya metiéndome en líneas apartes y tratando de hacer la tesis, vi que había investigadores superiores que la hacían independientemente, pero dentro de nuestra malla no se ofertaba. Más bien me alegro que en tu malla sí haya habido más iniciativas o más acercamientos hacia la bioinformática. Y, Sí, oye, una pregunta, Karen, perdón. Uh ¿Y -huh. en qué hiciste tú tu tesis? La hice en
fue 2 años de acercamientos a la dinámica poblal de Staphylococcus aureus en un hospital terciario de Quito. Sí, entonces ahí realicé MLVA, que es un Multilocus Variant Analysis, que es analizar regiones variables del genoma de Staphylococcus para tratar de clasificarlo en un tipo. Es una especie de tipaje de bacterias. Claro, entonces seguramente, claro, ahí tuviste tu primer acercamiento con estas filogenias y todo. Sí, justamente ahí aprendí a Claro. hacer árboles filogenéticos, también minimum spanning trees y analizar la secuencia en realidad, claro. ¿Por qué decidiste realizar tu posgrado en el exterior? ¿Tuviste alguna motivación o algún impulso o por qué decidiste salir del país? ¿Qué te motivó a salir del país? Siempre tuve como la motivación de hacer un posgrado y como te decía, viene desde antes, desde mi deseo por estudiar bioinformática y por estudiar virus. Y en ese tiempo no existían los posgrados de bioinformática en el país, es más, creo que recién se están queriendo abrir algunos. Por ejemplo, en la central estaban planeando un masterado en bioinformática que yo vi, pero en ese tiempo no había ninguno, entonces decidí salir. Y cuéntanos tu proceso, tu experiencia, así de forma muy general en el exterior, ¿no? Pues sí fue una muy buena experiencia. Estuve en Dinamarca, en la Universidad Técnica de Dinamarca, que queda en Copenhague, y las personas son muy amigables y la investigación es muy técnica. De hecho, el posgrado me agradó mucho por eso, porque es de informática aplicada. Entonces tienes una metodología de clase inversa donde primero haces los ejercicios o los programas y luego ves la teoría. Entonces estuvo muy bonita. Oye, qué Interesante. interesante. Justo iba a decir Sí, lo mismo. no había ¿Cómo te escuchado enteraste de eso eso antes. tan bonito? Es de clase inversa. Eh, No, pues, en general el masterado, no sé cómo te... ah, este, bueno, pues cuando estaba en la licenciatura, apliqué para presentar un póster en el ECMID y el ECMID justo se daba ese año en Dinamarca. Y ya tenía todo listo para ir, los boletos comprados y todo, pero justo en el último momento tuve que usar el dinero para gastos personales y entonces ya no pude ir y siempre me quedé con la pica de querer ir a Dinamarca. Entonces luego Ah, cuando me gané la beca y no sé, se me ocurrió, dije, Dinamarca. Ajá. Y claro, claro. luego de eso me enteré de que de hecho tiene uno de los mejores programas de bioinformática y que son súper avanzados en eso. Qué Sí, de hecho esa interesante, muy universidad tiene interesante. bastante prestigio. Hace un tiempo la vi por una oferta igual y me pareció muy interesante, pero no sabía que se manejaban ese tipo de metodologías en este país, por ejemplo. Me parece muy increíble lo que nos cuentas. Porque al Sí, menos a Chévere. mí, no, yo no la he sí. experimentado y quisiera que fuera así porque a veces te llenan mucho de teoría y de poca práctica. Entonces aquí aseguras que la parte práctica de hecho funcione, ¿no? Sí, totalmente. Es como dice la Universidad Técnica, entonces ha sabido ser súper práctica. Claro, y la Y ciencia se hace más tangible también, entonces súper chévere. Me parece muy bonito. sí, también tiene mucha relación con la industria y muchos eventos de networking. O sea, es una universidad muy, muy buena. Entonces tú pudiste aprovechar este estudio antes de que empiece el confinamiento, ¿verdad? O sea, ¿has Sí, regresado desde cuándo? tuve mucha suerte porque justo la pandemia me cogió ya cuando estaba haciendo la tesis y como la tesis te dedicas todo un semestre a la tesis, lo hice desde casa y por metodología online allá en Dinamarca. Oye, Ah, qué chévere, ok. Qué qué lindo, qué lindo. lindo. Oye, Ujú. y bueno, ahora que tú tuviste esta experiencia en Dinamarca y bueno, nos estás contando que en realidad estuvo muy buena, tú, ¿cómo crees que estamos aquí en el país? ¿En un punto inicial, en un punto intermedio? ¿Qué tanto nos va a costar desarrollar este tipo de investigación en el país? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que estamos en un punto inicial todavía. Creo que muchas personas hacen actividades relacionadas con la bioinformática, pero no son conscientes de que lo que están haciendo es bioinformática. Y creo que aún nos queda bastante por avanzar. Por ejemplo, si nos comparamos con Colombia o Perú, donde hay más inversión en el campo, sobre todo de parte del gobierno o de la industria. Entonces todavía nos queda un largo camino por recorrer. Oye, y qué interesante lo que acabas de decir. No son conscientes de que hacen bioinformática. ¿Cómo que nos podrías poner un ejemplo de cuando alguien está haciendo bioinformática y quizás no lo sabe?
Por ejemplo, creo que el ejemplo más claro serían las filogenias, porque muchas veces los estudiantes de zoología las hacen o de evolución las hacen y no piensan que eso es bioinformática. Ah, te entiendo, Claro, claro. ajá, Ellos piensan que están haciendo zoología, pero no saben que también están buscando la bioinformática, por ejemplo. claro, claro, Totalmente, y el esfuerzo que hay detrás de los programas y todo lo que implica. exactamente. Ujú. Claro, Sí, claro. muy interesante para el desarrollo de software, por ejemplo. Karen, y ahora que tú has regresado a Ecuador y te has enfrentado al mundo laboral, ¿crees que en el Ecuador hay oportunidades para ejercer esta línea de investigación en informática? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, creo que las oportunidades de trabajo sí están escasas por la pandemia, más escasas de lo que normalmente están. Pero esto es a nivel mundial, no solo en Ecuador, porque por ejemplo en Dinamarca yo tuve muchos amigos que se graduaron y aún están en la búsqueda de trabajo. Está difícil para todos, pero creo que una vez que pase esta pandemia y la crisis que viene con ella, sí habrá más oportunidades. Y también encontraste oportunidades de voluntariados y de emprendimiento sí hay. Por ejemplo, te puedo contar de mi experiencia que actualmente colaboro con el Big Mammals Conservation, el BMC. Aquí estamos implementando algoritmos de Machine Learning para identificar osos andinos como un método de conservación no invasiva, porque usualmente lo que se hace es ponerles un chip a los osos y pues esto ya es invasivo. Entonces, de la manera que queremos hacerlo usando el Machine Learning eh, sería menos invasiva y sería más actualizada también. Claro, sobre todo más actualizada. Oye, y qué interesante lo que acabas de decir, que después de la crisis obviamente van a venir oportunidades y estoy completamente seguro de eso, sobre todo no sé, gente como nosotros que hace ciencia, porque obviamente el mundo se ha dado cuenta de lo importante y lo necesario que es. Y bueno, por eso después de la crisis viene la calma, ¿no? Pero bueno, Claro, Sí, claro, igual, concuerdo ujú. completamente contigo, lo que dices los voluntariados y para citar otro ejemplo, Aranza y yo estamos justamente también en otro tipo de organización que intenta hacer algo en esta pandemia. claro, Sí, totalmente. Creo que el 2020 le ha dado una lección al mundo de lo importante que es hacer inversión en la ciencia. Y el claro ejemplo, por ejemplo, es la vacuna, ¿no? Que gracias a toda la inversión, tanto pública como privada, se ha logrado un esfuerzo gigante por medio de los científicos. Así que esperemos Claro, que lleguen claro, mejores días para todos. claro. Igual tenemos que tener en cuenta de que ahorita se está generando bastantes datos de COVID, entonces se necesita personas que analicen eso también. Aunque en Ecuador sí estamos un poco atrasados porque no hacemos mucha secuenciación. te Esfuerzo comento. que está tratando de hacer, creo que la San Ujú. Francisco de Quito tienen un esfuerzo liderado por Paul Cárdenas Sí, y en el INSPI también están tratando de implementarlo. Así que también esperamos de que esto poco a poco vaya generando un flujo de trabajo en este sentido. claro. Ujú. Oye, Karen, y una pregunta. ¿Cómo funciona o qué hace tu algoritmo de Machine Learning para identificar los osos andinos? Este proyecto en el que estás trabajando. Sí. Bueno, el algoritmo está basado en redes neuronales, entonces usamos una base de datos de osos ya identificados y con esto entrenamos al algoritmo para que luego tú le muestres una foto de un oso y te diga, este oso es el oso Daniel, o Un, este es un- una osa, o un- este oso no está en la base, entonces significaría que es un oso nuevo. un Y reconocimiento facial de un osos. reconocimiento facial de osos, sí. Súper chévere. Qué Qué interesante. lindo. Ya me imagino. O sea, sería Claro. como que oso número uno. O le ponen no, o nombre a los osos. ¿Cómo funciona? Me parece No, súper lindo. Sí, de hecho, los osos tienen nombre y el objetivo de hacer esto también sería ahorrarle recursos a la institución, porque, por ejemplo, si tienes un cambio de personal, ya no vas a necesitar entrenarlo, ya no vas a tener que decirle, apréndase las características de cada oso y apréndase cuál es cuál, sino que el algoritmo va a facilitarle esto. Ah, qué increíble, Karen. Y cuéntanos, por ejemplo, este trabajo en, en Machine Learning que estás haciendo, ¿lo estás haciendo tú sola o tienes un grupo? ¿Es un Ah, ya. equipo multidisciplinario? Cuéntanos un poco cómo está formada esta iniciativa.
Sí, es un equipo multidisciplinario. Trabajamos con una becaria de la San Francisco que se llama Andrea Meneses, me parece, y Juan Yepes de el BMC. Y también se trabaja con Danilo Vázquez y con Andrés Laguna, Gabriel Rivadeneira, todos miembros del BMC. Pero lo interesante es que Andrés Laguna es veterinario, Andrea es fotógrafa, entonces sí somos un equipo multidisciplinario. La parte Ok. computacional la realizo yo. Sí, Increíble. justo en Dinamarca, en Dinamarca, en la DTU, aprendí a hacer los algoritmos desde el inicio de las fotos hasta el final, que es una aplicación local. Y me imagino que hay alguien, Felicitaciones. ajá, que se encarga de colocar cámaras y cosas así, ¿no es cierto? Sí, justo, Ujú. también tenemos planeado probarla con cámaras trampa y así. Ah, qué interesante. Bueno, ¿y cómo ves en estas oportunidades? ¿No has pensado quizá en tener oportunidades para desarrollarte un poco más, pero en otros países? Eh, bueno, sí hay mucha gente que cuando estás en otro lado siempre te dicen, ¿por qué no te quedaste o demás? Pero está igual la situación súper difícil por la pandemia y muchas personas no se dan cuenta de que en otros lugares contratan a los de su país primero. Por ejemplo, en Europa hay muchas empresas donde tienen que probar que no encontraron a un europeo con los requisitos que buscaban antes de poder contratar a un extranjero. Entonces sí está un poco más difícil en esa área. Sí, claro, obviamente Ujú. por la pandemia todo está todo está detenido. Claro, está muy complicado, creo que, como tú dices, para todos, pero bueno, esperemos que poco a poco deje de existir estos inconvenientes, ¿no? Claro. Sí, Karen, entendemos de que muchas de las limitantes para conseguir un trabajo es la experiencia. ¿Crees que al incrementar prácticas externas o conjugar la carrera con el trabajo, como en otros países que dan esa flexibilidad, será posible que cuando nos graduemos, con al menos un par de años de experiencia, sea posible? En mi opinión personal no me parece tanto. Creo que en otros países a veces te permiten trabajar mientras estudias, pero rara vez trabajas de algo relacionado con tu carrera durante el pregrado al menos. Lo que pienso que ayudaría más serían eventos de socialización o networking con personas de la industria, con empresas y con otros bioinformáticos. Por ejemplo, en Dinamarca tenían bastantes de estos eventos donde, por ejemplo, una cervecería, eh, digamos, brindaba las cervezas, voy a decir, y los snacks y tenían todo un programa para explicar qué hacen los bioinformáticos y cómo están integrando los bioinformáticos en la empresa o cómo podrían integrarlos con, también con los directores de carrera. Entonces, creo que eventos así ayudarían mucho más a conseguir trabajo a los estudiantes y también a explicar a las empresas cómo podrían los estudiantes ayudarles. ¿Esta iniciativa era formada por la misma compañía, la cervecería, o era liderada por una entidad universitaria como tu universidad, o quién organizaba? De ¿Cómo se hecho, formaban estos eventos? habían de todo tipo, habían unos organizados por la empresa, otros por la universidad y otros por los estudiantes, por asociaciones como decirte la FEUCE o asociaciones que los estudiantes mismos arman dentro de las carreras. Pero entonces era una iniciativa de la empresa privada. O sea, de todos digo, porque habían Claro, varios tipos, ya, claro. claro. Ujú. Sí, oye, pero yo alguna vez fui a un evento en la Facultad de Microbiología, en la Católica, y lo auspiciaba Cervecería Nacional, creo. Y claro, Ujú, te motivaba a que presentes un proyectos sociales y el premio ujú. era que tú te vinculabas a sus plantas, pero no sabía también que las cervecerías requerían bioinformáticos. Ese es un dato súper interesante. Claro, por ejemplo, en Dinamarca utilizan bioinformáticos porque tratan de mejorar las levaduras que utilizan. Entonces utilizan biotecnólogos también o biólogos y biología sintética. Y claro, como tienes tus bases de datos y todo, entonces la bioinformática también está bien integrada ahí. Entonces dirías que la cerveza en Dinamarca es más rica que la Pilsener de Ecuador. No, Obviamente.
Yo diría que es más amarga. Ajá. Y un poco Pero más, se nota que hay más mucho fuerte. esfuerzo científico, ¿no? Porque imagínate tener tanta inversión en tu producto que cada vez tratas de hacerlo mejor y no sé qué tanta inversión existe, por ejemplo, aquí en Ecuador, ¿no? No sabemos qué tanto le han cambiado a la fórmula durante Claro, todo me este parece que tiempo. la fórmula debe ser la misma desde que se inventó. Tengo, Claro, Claro. tengo pruebas, pero tampoco dudas. claro. Oye, y justo a todo esto, entonces, ¿cuál crees que debería ser el rol de las organizaciones gubernamentales para el desarrollo de la informática en el país? Yo creo que el gobierno sí debería invertir y apoyar más iniciativas públicas y privadas también que se enfoquen a la bioinformática. Por ejemplo, en Colombia, yo supe que hubo un bioinformático que estuvo bien metido en la política y en esa época hubo un boom en la inversión para las ciencias. Igual podemos ver los resultados que el grupo de RSG de Colombia está bien establecido, que la UniAndes tiene una carrera muy reconocida en bioinformática y también lograron comprar más supercomputadoras. Entonces sí hace falta que el gobierno de Ecuador invierta más en nosotros. No, es que eso es evidente y eso se ha notado justamente en esta época. Los países que por A o B situación han estado más preparados científicamente en esto, les ha ido mejor, por así decirlo, en la pandemia, y eso es evidente. Es creo que eso es Claro, un recordatorio también de que sí es súper necesario. Y obviamente para eso, como bien Totalmente. dices tú, políticas públicas de ley se necesitan muchas. Hay que enviar este podcast a claro. los tomadores de decisiones. Karen, ¿tú qué consideras que estrategias se podrían usar para convencer al gobierno de dar más dinero para uso en proyectos de investigación del país, considerando lo importantes que son tanto para el crecimiento económico, educativo del país y en particular en biología computacional? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Bueno, yo creo que al gobierno le gusta ver resultados, entonces la presentación o obtener resultados preliminares, presentar colaboraciones internacionales o el gobierno muchas veces invierte cuando ya hay una inversión extranjera. Entonces creo que estos serían los pilares que habría que usar para convencer al gobierno. Y Karen, disculpe una pregunta. ¿Resultados preliminares cómo? ¿Cómo cuáles? Eh, por ejemplo, cuando participas en un hackathon, de los que sí hay algunos aquí, entonces ya creas tu prototipo de app o haces una prueba pequeña con tus amigos, con tus familiares, así. Lamentablemente a veces toca trabajar primero gratis para luego poder sacar algo. Y Sí, esa es la colaboraciones, parte triste de que, bueno, por eso también proyectamos una pregunta de cómo podríamos incrementar las colaboraciones. César, ¿ibas a comentar algo? no, y justamente lo que tú dijiste, que más adelante venía alguna pregunta sobre colaboración internacional, pero eso es obviamente evidente. Y la inversión extranjera también, pero bueno, es un poco más difícil de ver en Ecuador, pero sí, esto completamente también necesario para que se aumente, digamos, la inversión en el país en bioinformática. Y Karen, dime, ¿cómo considera la situación actual para obtener una beca en Ecuador? ¿Crees que las becas de posgrado han tenido efectos positivos para el desarrollo de la bioinformática en el Ecuador? Bueno, no estoy muy al tanto de cómo esté la situación actual para obtener las becas en el Ecuador. Pero sí creo que las becas tienen efecto positivo en el país porque promueven las colaboraciones internacionales. Por ejemplo, cuando uno sale del país, los contactos, uno va a representar al país en el extranjero y cuando regresa promueven la transferencia de conocimientos, lo cual es muy importante. Claro, y sobre todo en la bioinformática, ¿no? Que es mucho más fácil hacer colaboración con todos, porque a veces, Claro. no sé, quizá requieres tener solo tu computador y puedes estar inclusive lejos. ¿Cuáles piensas que son los límites de la bioinformática? ¿Puede un biólogo computacional hacer ciencia básica? Creo que los límites de bioinformática vienen a la par con los conocimientos de dominio del bioinformático. Por ejemplo, si un bioinformático es biólogo, va a tener conocimientos de dominio de biología. Si el bioinformático viene de un background médico, va a tener conocimientos de medicina. Entonces, los límites para hacer ciencia básica va a venir de los límites de su conocimiento de dominio.
y también va a influenciar hacia dónde aplica la bioinformática. Totalmente, o sea, por ejemplo, si nosotros venimos desde una licenciatura de ciencias biológicas, algunos temas de programación, de la reconstrucción de algoritmos va a ser un poco más complicado, así como alguien que viene de ingeniería en sistemas va a ser un poco complicado. eh, Reconocer algunos de las cosas teóricas que aprendemos durante nuestros años de carrera, ¿no? Claro, por ejemplo, en la DTU te recomendaban que si tú vienes de un background de ciencias de computación, cojas en la maestría materias más relacionadas a biología para que trates de igualar tus conocimientos. O igual si vienes de biología, te recomendaban que cojas más asignaturas de programación para que igual aprendas de otro dominio del que no sabes. ¿Y tú qué crees que es más difícil, Karen? ¿Que un experto en computación aprenda biología o que un biólogo aprenda computación? Bueno, yo, como yo soy bióloga y aprendí programación, te voy a decir que a mí lo contrario me parecería más difícil que una persona de computación aprenda biología. Sí, Claro, bueno, yo concuerdo contigo. Yo también creo que sería más difícil quizá que entienda más del mundo abstracto de la biología a veces que uno, ajá, que aprender programación. claro. Y que al final Oye, nuestra palabra favorita durante los 5 años es depende de la especie, entonces siempre, siempre los conocimientos quedan de forma muy ambigua. Claro, sí, sí. Y en cambio vengo de la parte clínica y para nosotros todo es idiopático. Bueno, entonces, y en este contexto, tú, Karen, ¿qué tanto crees que los científicos ecuatorianos deberían involucrarse más en las ciencias básicas, en las ciencias básicas en lugares de aplicación particulares? Mm, yo pienso que es natural querer especializarse más que hacer ciencia básica, porque a medida que vas escogiendo tu maestría y luego tu doctorado o tu postdoctorado, cada vez te vas especializando más. Entonces, uno tiende a esto. Como irse cada vez al más chiquito, más especializado, Sí, más especial. Claro, sí, sí, te exactamente. entiendo. Ajá. Claro, y comenzamos desde una proteína Hasta el hasta, aminoácido. hasta no, desde el aminoácido hasta Totalmente. hasta Y el, no hasta el, importa, hasta la no secuencia, importa, hasta el gen. Cierto. sí, no importa cuántos años de experiencia tengas, ni todos los títulos, al final siempre hay algo que aprender y como bien dicen, el conocimiento es infinito. Karen, ¿conoces alguna alianza estratégica que se haya hecho entre grupos locales o entre instituciones internacionales para potenciar la bioinformática en el país? ¿Nos puedes dar tanto tu perspectiva local aquí en Ecuador como tu perspectiva en Dinamarca? Bueno, de aquí de Ecuador supe que el INSPI o el Ministerio de Salud Pública tuvieron un taller de bioinformática que tenía el entrenador internacional para impartir clases a los laboratorios locales del país, un taller de análisis de secuencias. Y también, por ejemplo, al momento, por lo de COVID, hay una red de colaboración para el estudio de COVID-19 que está siendo impulsada por Costa Rica, que está tratando de juntar todos los países de América Latina. Y la red seria también ha tenido talleres de bioinformática y biología computacional con la Universidad Técnica de Loja y de bioinformática en Dinamarca. Bueno, ellos tienen sus redes más con el resto de Europa y así. Sí, y son redes que son muy consolidadas. Hay beneficios tanto para los Claro. investigadores como para estudiantes, que se realicen pasantías, que se realicen estancias y sabemos la importancia de lo que es esta transferencia de conocimiento entre países. Pero tú, ahorita que nombras estos talleres de informática entre el INSPI y el MSP, ¿tú crees que en realidad eso es, no sé, yo siento que no es algo tan profundo como lo que necesita en realidad un país? Porque imagínate un taller de analizar una secuencia, pero no entiendes todo lo que hay detrás o algo así. No sé, siento que al Ecuador le hace falta más, o sea, más, potenciar más la bioinformática, pero como ya como una verdadera profesión, como en algún momento se introdujo la biotecnología. A mí me parece una carrera que muy necesaria ahora, o sea, pero imagínate también en su momento se adentró. ¿Tú crees que en Ecuador ya tendría que empezar a pensar en ofertar ya este tipo de carreras?
Sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste. Eh, sí, bien, estos talleres son superficiales o son para complementar. Digamos que es un inicio, como dije anteriormente, pero sí falta que se reconozca a bioinformática como la carrera que es y que las personas se den cuenta que en un laboratorio necesitas a un bioinformático y que ya es hora de llevar la biología al siglo XXI, claro, ya a la actualidad, Los biólogos ya no son lo mismo de antes, ¿no? Ya no son los claro. mismos biólogos de antes, así es. Así es. No todas las carreras de las ciencias biológicas mismo, ya no somos la misma que antes. Ahora necesitamos sí o sí de la bioinformática. Es ultra necesaria, al menos, ¿no? Y para todo, ¿no? Imagínate, ahora estamos en el mundo del SARS-CoV-2, del COVID-19, donde nos hemos dado cuenta de lo indispensable que es poder analizar una secuencia. Claro. Bueno, y ¿cuál crees tú que es el rol entonces del biólogo computacional fuera de la ciencia? ¿Qué tan necesario, qué tan importante es un científico que empiece proyectos de emprendimiento en Ecuador? ¿Conoces alguna iniciativa formada por algún investigador que esté ofreciendo actualmente servicios informáticos? Del rol del biólogo computacional fuera de la ciencia, yo creo que no hay que salirse de la ciencia, sino más bien integrar la ciencia con la sociedad. Esto se lo puede hacer, como tú dices, en emprendimientos. Y sí, actualmente conozco que hay algunos talleres y capacitaciones en el país dictadas por biólogos, biotecnólogos y bioinformáticos. Y algunos ejemplos de estos son D-Science, CBio y Life Science Initiative, del cual soy parte. Oye, qué Entonces chévere. son... ujú. Cuéntanos un Y- poco de Life Science Initiative. En este caso, ¿ofertan cursos como lo hace Sebio o a qué se dedica este emprendimiento? Sí, Life Science Initiative o LSI es una iniciativa que tenemos con algunos colegas para impulsar el desarrollo de las ciencias biológicas y sí damos talleres, por ejemplo, tuvimos un taller de bacterias luminiscentes que se dio en la UCE y justo recién también tuvimos una iniciativa de unas encuestas de COVID, de un paper que salió publicado ayer. Ajá. Entonces estamos tratando de socializar un poco las ciencias. Y en el futuro también pienso dar algunos talleres de bioinformática y de machine learning aquí. Ah, qué increíble, Karen. Igual a las personas que nos escuchan podríamos dejar la información sobre Life Science Initiative en la caja de descripción, entonces podrán entrar al link para saber un poco más de ustedes y estar al tanto de los talleres que oferte. Desde tu perspectiva en el Ecuador, ¿existe infraestructura, equipos de cómputo de alto rendimiento si están en algún proyecto de realizarse alguna de estas supercomputadoras para potenciar la bioinformática? ¿Conoces algo sobre esto? Sí, en Yachay me parece que hay una supercomputadora. Sin embargo, para hacer un buen bioinformático no necesariamente necesitas una supercomputadora, sino que tienes que optimizar tu código para adaptarlo a tus recursos. Y también tenemos la ventaja de que en esta era hay muchos servidores online disponibles. Entonces, por ejemplo, para hacer machine learning, tienes acceso a Google Colab y a los servidores de Google o a Amazon Web Services, que muchas veces tienen bonos para estudiantes o algún descuento y no sale tan caro como uno pensaría. Oye, qué interesante también eso, no lo sabía. ¿De qué se tratan estos servicios como el que dijiste de Google? Ah, ya, de Google Colab te deja correr tus algoritmos en GPU, que es una unidad procesadora gráfica que hace que corran mucho más rápidos. También tienes varias aplicaciones para correr en estos servidores correr tus algoritmos en forma paralela. Y el de Amazon igual para lanzar tus aplicaciones y ponerlas en línea. Oye, que súper interesante. ¿Y piensas que en el Ecuador estamos preparados entonces para crear estos software informáticos nosotros? O sea, ¿tendríamos la capacidad de hacerlo? Sí, sí, yo pienso que sí. Hay mucho software libre, de acceso libre en GitHub. Y también, por ejemplo, yo creé un software que se llama InFinder y este lo creé en mi Mac y luego está online en los servidores de la DTU. Entonces les invito a visitar también este software, este sitio. Y, y este también está disponible en GitHub, que es donde hay mucho software de informática. Entonces sí creo que estamos en el país con la capacidad de crear. Qué increíble, Karen.
Y sí, como comentas, además de crear este software, también a ponerlo a disponibilidad de los diferentes investigadores, tanto de forma local como extranjera. Karen, respecto a estos temas, desde tu perspectiva, ¿qué tan interdisciplinaria piensas que es la bioinformática en Ecuador? Yo pienso que es tan interdisciplinaria como uno quiere hacerlo. Creo que depende del investigador tratar de formar alianzas con otras carreras y tratar de tomar otras perspectivas en cuenta. Entonces, claro, depende de uno tratar de buscar colaboraciones y de tratar de expandir, bueno, nuestras mentes y ver que tal vez que digo que la biología no solo se relaciona con biología pura, sino con veterinaria, matemática, física, con muchas otras carreras. Totalmente, y también ser parte de algunos grupos como los que tú nos comentaste, Big Mammals Conservation, como por ejemplo llegaste a esta colaboración con ellos. Eh, es un compañero, un ex compañero de carrera de la Católica, Gabriel Rivadeneira, comenzó a trabajar con el grupo y luego, como yo le conocía, comencé a interesarme por eso y se me ocurrió la idea viendo las fotos de los osos. Entonces, fue así como surgió. Ah, qué lindo. Me alegro mucho. Oye, qué interesante, Kai. Oye, y bueno, a que nos quedó claro que la biología es, la bioinformática es interdisciplinaria, obviamente, y me gustó mucho el ejemplo que dijiste, que la bioinformática se relaciona más allá de que con la biología pura como tal, sino con la medicina veterinaria, con la bioquímica, con la matemática, con la física. Aunque yo creo que los matemáticos y los físicos ocupan más de informática de la que nosotros pensamos. Claro. Y sí, es cierto. Y bueno, ¿y cómo ves entonces esta relación entre la biología y la matemática y la física? Porque la matemática y la física yo creo que se llevan muy bien con la informática, pero nosotros, los biólogos, digamos, los que venimos de las ciencias naturales, ¿cómo nos va en la relación con la matemática y la física? Claro, bueno, en las mallas curriculares no nos dan mucha, o sea, no nos hacen dar cuenta de la relación que hay, pero sí hay una relación. Por ejemplo, yo tengo un amigo que hace modelamiento de enfermedades infecciosas y él es físico, entonces no nos damos cuenta de que él también usa mucha bioinformática. Claro, claro, sí, sí. Sí, yo Claro, también conozco un amigo físico que trabaja con estos equipos de resonancia magnética, entonces es súper interesante y que sí, debemos debemos empezar a salir, ¿no? Los biólogos de de nuestra nuestro, burbuja. sí, De nuestra zona de confort. y ver que pues, ya podemos relacionarnos con todos. Sí, y esa carencia, por ejemplo, en la relación de nuestra carrera con la matemática y la física no solo se da en nosotros, sino también en otras carreras. Por ejemplo, en veterinaria, muchos veterinarios piensan que por ser veterinarios no necesitan matemáticas, cuando en realidad sí ven matemáticas más allá de los dosis. O, por ejemplo, los arquitectos también están relacionados a la biología y usan la inspiración de los diseños de la naturaleza para sus edificios o para implementar nuevas soluciones. No, claro, yo estoy Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. totalmente. Sí, sí. Y por eso yo creo que tanto como es importante, yo que sé, desde la educación básica o desde el colegio, tener ciencias naturales, matemática, física, creo que también es súper importante dar una verdadera informática. Porque bueno, no sé su experiencia, pero yo recuerdo que a mí me empezaron a dar, creo, computación desde la escuela o bueno, ya en el colegio, pero es muy vaga la computación que te dan en tus estudios iniciales. Y creo que un joven de colegio está completamente capacitado para empezar y a meterse en el mundo de la programación, por Sí, ejemplo. Y totalmente de imagínate, acuerdo. Totalmente. Y bueno, en otros países, como sabemos, también existen muchos esfuerzos por tratar de introducir la parte de la malla de las personas que todavía están en la secundaria. Entonces resulta muy interesante que ellos adquieran estos skills, estas habilidades y así llegan a la universidad y pueden formar como que también proyectos más multidisciplinarios, ¿no? Porque al final la Claro, programación creo que es conjugable con cualquier rama que uno se imagina. no, yo creo que claro. la informática ya es una ciencia completamente necesaria. ¿Sí?
Claro. Se debería empezar a impartir como en algún momento quizás empezó a impartir inglés o algo así. Es muy Sí, necesario. sí es cierto. Igual ahora tenemos aplicaciones como Scratch que hacen la enseñanza de programación mucho más didáctica y fácil también para los niños. No sé si lo han visto, es como un videojuego pequeño. Sí, No, sí, no, es no muy lo he visto. lindo. Karen, de verdad, mil gracias por toda tu ayuda, por tu tiempo en ser parte de este capítulo. De Muchas verdad gracias, agradecemos tu Oscar. experiencia y esperemos que tu historia sea capaz de impulsar también a otras personas en seguir este camino. Sí, Ya. Karen, yo igual me sumo, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Aranza y te felicito primero por todo el trabajo que estás haciendo. Me parece espectacular. También quiero felicitarles, bueno, a las dos, porque hoy es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y bueno, Ay, Gracias. qué chévere celebrar eso justamente con Karen, una excelente científica ecuatoriana. Y muchas gracias, Karen, por tu tiempo y por esta entrevista. ya. Muchas gracias, Aranza, muchas gracias, César, y muchas gracias al RSG Ecuador por esta oportunidad y les deseo lo mejor en sus futuros podcasts. Muchas gracias de nuevo.